Hola, ¿cómo están? Como siempre, un gusto saludarles, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Y les damos una noticia. Es el grupo que ya se va. Gracias a Dios que ya se va, después de haber estado entre nosotros 11 eternos meses. Es el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Lo del grupo nos queda claro. Lo de interdisciplinario, pues quién sabe qué tanta disciplina tenga. Lo de expertos, pues no demostraron nada de eso durante el tiempo que estuvieron aquí haciendo disqueperitajes para esclarecer en qué acabaron los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Y los independientes, bueno, pues si dependen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál independientes? Y les queremos decir que estos 5 personajes se la pasaron en el Hotel María Isabel todo este tiempo, con todas las comodidades, y además se ganaron $2 millones que obviamente fueron pagados con todos nuestros impuestos, Raúl. Efectivamente, y además tuvieron transporte, viáticos, en fin. Pero lo que más llama la atención es que este grupo interdisciplinario de expertos independientes, al momento en que la Procuraduría General de la República dio a conocer un segundo peritaje, porque luego llegó el de Innsbruck, el tercero, se molestaron que porque la Procuraduría había roto un convenio, un pacto de confidencialidad, y a final de cuentas, todas las coincidencias que tiene el JEI con lo de la Procuraduría son inobjetables. ¿Pero a qué vinieron a México, Félix? Supuestamente a hacer peritajes sobre qué sucedió con los 43 normalistas, y de los cuales a la fecha no se sabe exactamente qué pasó con ellos. Insiste la Procuraduría General de la República que a 17 de ellos los mataron y los incineraron en el basurero del municipio de Cocula, allá en el estado de Guerrero, pero estos señores del grupo interdisciplinario dicen que no sucedió eso, pero tampoco dicen entonces qué pasó. Y en estos 11 meses, Raúl, no sabemos que hayan colaborado, que hayan ayudado a saber qué pasó con estos muchachos, que además cuyos abogados y los jefes de familia de las mismas víctimas pues han hecho unos enredos y de negocios, lamentablemente de negocios. Ha tenido esa desventaja, esa desgracia. Para continuar con esta situación. Porque, por ejemplo, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, hoy les llama a sus defendidos indios mugrosos. Y además dice que los... ¿Quiénes son los indios mugrosos? Los padres de los 43. Háganme favor. Sus clientes. Y además, en este sentido, el JEI ya no tiene manera de perpetuarse en su estancia más aquí. Los padres de los 43 insisten en que sí quieren que se queden, pero se han venido, desde que llegaron, a desmentir, a exhibir al gobierno de México. Ahora, Innsbruck, que es el laboratorio de más experiencia en adelantos tecnológicos para poder en Austria analizar restos, sigue todavía trabajando y falta otro dictamen para poder ir estableciendo una tesis que fue la original. Les decía que se van ya a finales de este mes de abril, después de los 11 largos meses en que han vivido como príncipes y han hecho viajes a Roma, a Bruselas, a Estados Unidos. ¿A qué? Pues a difamar a México con la historia de que no hay respeto de los derechos humanos en nuestro país. A eso se han dedicado. Y todavía querían quedarse otros 6 meses. Sí. Otros 6 meses. Y lo increíble, Raúl, es que los jefes de familia de los 43 desaparecidos, o los abogados, que son los que hacen los negocios, querían que efectivamente estos señores siguieran otros 6 meses haciendo qué. Si, por ejemplo, hicieron un pacto con la Procuraduría General de la República
para hacer un peritaje en los basureros de Cocula y determinar si efectivamente fueron o no incinerados ahí los 17 jóvenes. Al final de cuentas, la General de la República entregó un dictamen en el que no estuvieron de acuerdo los de este grupo independiente. Entonces, si ya no están de acuerdo en nada, ¿a qué se quedan? ¿Hacer otro peritaje que nadie va a creer Que o a qué más, no, Raúl? no han aportado nada. En 11 meses no han aportado nada y al final las coincidencias de peritajes de la Procuraduría General de la República y de los señores del IEI tienen más coincidencias que diferencias. Pero además se han distinguido en sus golpeteos permanentes a nuestro país y al gobierno de México. Por ejemplo, uno de ellos, Carlos Beristain, fue a Roma con el deliberado propósito de invitar al Papa Francisco para que cuando viniese a México recibiera a los familiares, a los papás de los 43 desaparecidos. Y el Papa, que no se está chupando el dedo y que seguramente tiene información de lo que ha sucedido después de la desaparición de estos muchachos y de los manejos absurdos que se han hecho a costa de la memoria de estos jóvenes, pues el Papa dijo que no. Algo dijo cuando ya regresaba. De regreso a Roma, después de concluir su visita a México, el Papa Francisco habló de los padres de estos 43 estudiantes que aún no aparecen y dijo, no platiqué con ellos porque hay diferencias entre ellos y las había. Había ya alguna división que después se superó, pero el Papa no se iba a prestar para lo que han buscado en muchas ocasiones, dicho sea con honestidad, que es los reflectores de los medios internacionales. Bueno, se hablaba de que ya querían formar un partido político. Bueno, y este señor Beristain, junto con una señora del mismo grupo, Claudia Paz y Paz, hicieron un viaje a Bruselas, a Bélgica, para buscar una conexión con la Comunidad Económica Europea y pedirle allá a los europeos que le apoyen los trabajos que según ellos han desempeñado en México. Y por supuesto, también los mandaron lejos, como hizo el Papa Francisco. ¿Y ahora qué viene? Ya sabemos lo que viene, Raúl. Se van a ir de México el último de este mes y a dónde vayan y a dónde anden y junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o separados van a estarle dale y dale y dale contra México. Aquí la pregunta es, ¿quién los invitó y para qué? ¿Tú lo sabes? Es una gran pregunta, porque al final de cuentas, la intención de incluirlos en un peritaje tan delicado como es la incineración de cuerpos, en el número que fue, y que haya sido en el primero de las tesis, la primera de las tesis, el basurero de Cocula, y luego con esto, que fue una pira muy fuerte, que duró mucho tiempo, pero además en todo esto hay 9 declaraciones de los que hicieron esa incineración, que ya están presos, que están confesos, que dijeron cuál había sido la mecánica de poner en un plástico enorme todo el combustible para ir echando los cuerpos y renutrir de gasolina durante todo el tiempo, por horas y horas, esa pira. La ropa que trajeron quienes hicieron tal barbaridad, la quitaron, se la quitaron y la quemaron, porque si algo se impregna en la ropa es el olor. Y esto lo sé porque hemos cubierto avionazos y en situaciones penosas de incineración de cuerpos hay un olor que es indescriptible, pero que es muy profundo de quitar. Pero en el supuesto que esto no hubiera sido cierto o que haya dudas todavía para hacer estas precisiones, ¿qué hizo el grupo famoso interdisciplinario? Simplemente estar en contra y en contra, pero ¿qué aportó? Hasta la fecha nada que sepamos. Concretamente no hay nada. Creo que ahora que se vayan, el último de este mes, van a entregar, espero que lo hagan, un informe detallado sobre el desempeño que tuvieron en nuestro país y si es verdad que este mismo grupo hizo una investigación, un peritaje por su parte que pudiera dar luz a lo que realmente sucedió con estos jóvenes. No olvidemos que hace unos días el que fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, se reunió con diputados en privado,
para analizar todo lo que se dio después de que él dejó la Procuraduría General, se fue a la Secretaría, a la SEDATU, y de ahí salió enfermo, ya está rehabilitado Jesús Murillo Caram, y habló con ellos de todo lo que fue la experiencia como abogado de la nación en el inicio y desarrollo de lo primero, que fue el impacto de esta desaparición de 43 jóvenes y lo que se vino a descubrir de un quinto camión en la terminal aquella, que era el que llevaba la droga, la amapola. Que ahora dicen hasta que en Chicago. ese camión no se transportaba ni drogas ni amapola. Entonces, ¿qué se transportaba? Tampoco esto está precisado. Pero a veces, independientemente de que se le dé la razón a Murillo Caram con su famosísima verdad histórica que dio a conocer cuando todavía era procurador, el punto es, ¿para qué vinieron estas gentes? Porque esta intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es bienvenida cuando hace un trabajo preciso y honesto, pero ¿a qué más vienen? Realmente con esto se denigra a nuestras instituciones, a nuestros peritos, a la propia Procuraduría General de la República, porque como que se les hace a un lado y se les da el trato de inútiles. Ah, no, pues porque llegaron argentinos y porque llegaron otros expertos a decirnos cómo se investigan y cómo se hacen las cosas. Eso no es correcto. No, que desde nosotros luego. mismos, que nuestras propias autoridades auspicien esa denigración a los propios peritos de nuestro país. Yo te puedo asegurar que los primeros sorprendidos e indignados de esta serie de descalificaciones son los del gobierno federal, porque no es posible. Es como si tú me invitas a tu casa y yo te empiezo a decir una serie de cosas e insultos, cuando lo que en este sentido fue la causa de invitarlos fue para fortalecer los peritajes de lo que es la medicina legista en materia de incineración de cuerpos. Y bueno, ojalá que ya se termine esta investigación que la verdad ha sido traumática para el gobierno de la República y para todos nosotros los mexicanos, porque a raíz de estos 43 desaparecidos nos han pegado en todo el mundo, en organismos internacionales como la ONU, nos han pegado hasta con la cubeta. Y ya está bien que se determine y que se acabe y que se cierre este caso, porque no va a ser eternamente la historia que se nos estén pegando y nos estén pegando, que porque México no defiende los derechos humanos, que porque México es un violador permanente de los derechos humanos. Pero si vemos lo que pasa en Estados Unidos, que vemos lo que pasa en el Medio Oriente, uno se pregunta, ¿qué país realmente es defensor de los derechos humanos? Empezando por Estados Unidos, que fueron los inventores de este esquema que nos impusieron también ellos. Claro, porque a partir de lo que fue la condición para el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, fue que hubiera aquí una Comisión de Derechos Humanos cuyo primer presidente fue el desaparecido ya doctor Jorge Carpizo, que entonces el presidente Carlos Salinas puso después en la posición que más odiaba el propio doctor Carpizo, lo hace Procurador General de la República. Pues ya se van y hubiéramos querido darles una excelente despedida, pero nos dejan un amargo sabor de boca estos presuntos expertos. Ojalá que esto no se repita, Raúl, y les agradecemos su atención. Estaremos viéndonos en la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.